Christian Armand, mucho más para tu elegancia. El estilo que tu imagen necesita. Trajes perfectos, únicos momentos. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a esta su Casa de la Constitución. Mi nombre es Salvatore Trivi Rosell. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa de Derecho y Sociedad. Bueno, en nuestra oportunidad vamos a conversar un poco de un tema que se desarrolla bastante a nivel procesal. En este caso es la prueba. Bueno, se van a desarrollar conceptos, generalidades, algunos ejemplos, temas de la prueba indiciaria. Para ello hemos invitado al doctor Fernando Ugaz Segarra, que es docente universitario, a quien vamos a entrevistar luego de la pausa para poder desarrollar bien estos temas. Christian Armand, mucho más para tu elegancia. El estilo que tu imagen necesita. Trajes perfectos, únicos momentos. Tito Borea, un maestro al que reconocemos no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene haciendo, lo hicimos acá, hemos estado en Iquitos, vamos a estar en Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven, que asuma responsabilidades. Es decir, es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Christian Armand, mucho más para tu elegancia. El estilo que tu imagen necesita. Trajes perfectos, únicos momentos. Continuando con el programa, como había mencionado, vamos a hablar sobre la prueba. Para ello, contamos aquí con la presencia del doctor Fernando Ugaz Segarra, docente universitario. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo estás, Salvatore? Un gusto saludarte, un gusto también a nuestro teleoyente. Gracias por venir. Miren, nosotros lo que tratamos de buscar en este programa en especial es poder desarrollar muy bien las generalidades respecto a la prueba, porque muchas veces no se sabe cuáles son los conceptos, los significados, ante qué prueba estamos, si estamos con una prueba de repente indiciaria, una prueba directa, indirecta, o muchas veces se da el tema de las pruebas prohibidas y cuándo se puede incorporar o no a un proceso penal. Entonces, no sé si ustedes nos pueden dar algunos puntos respecto a la prueba. Sí, muy bien, Salvatore. Mire, en general, yo creo que la prueba, para entenderlo en su verdadera dimensión, hay que entenderlo de una perspectiva dinámica, en movimiento, ¿ya? Es como que a nosotros se nos enseñe a manejar solamente indicándonos este es el timón, este es el motor, este es el lugar donde tienes que sentar. Desde esa perspectiva, no necesariamente aprendes a manejar, simplemente... Claro. Entonces, si yo te hablase, Salvatore, y a todos nuestros teleoyentes, de que la prueba es un objeto de prueba, un medio de prueba, un elemento de prueba, haría más de lo mismo. Claro. Lo que yo les tengo que indicar, es que la prueba tiene una dimensión dinámica que comienza con el recojo del material probatorio. Yeah. Tenemos un asesinato, un homicidio, un acto de corrupción, un fraude con cheque, etcétera. Y entonces todos esos elementos que preexisten al proceso, o sea, que existen independientemente de que cualquier autoridad haya intervenido, ¿correcto? Eso se llaman elementos de prueba, elementos de convicción, y que están dentro de una fuente probatoria. ¿Esto qué significa? Si hay un muerto
y el muerto hay pasada de llanta, el muerto está por un lado, digamos, colocado dentro de la pista, etcétera, el muerto se convierte, por ejemplo, en una fuente probatoria. Claro. Es una fuente probatoria porque de él surgen muchos elementos de prueba. Es verdaderamente una fuente. Esta fuente probatoria luego, para que ingrese al proceso en sí, tiene que ser recogido por una autoridad. En este caso, ¿quién podría ser? El policía, correcto, hace un diseño, se le llama ITC de manera técnica, investigación técnico-criminal, y este recojo de material probatorio le sirve para recién incorporar todos esos elementos de prueba al proceso. Cuando ya ingresa al proceso, en realidad lo que está haciendo, esos actos que está realizando el fiscal, el policía, son lo que llamamos actos de investigación. Con todos esos actos de investigación, de lo que se trata de cubrir el sistema procesal penal, el proceso penal, es que todo este recojo de material probatorio sea un recojo que cumpla con algunos requisitos mínimos. Y para ponerla, digamos, en manera un poco más sencilla, yo creo que el principal requisito es el principio de legalidad en el recojo, por lo menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero obtener de una persona una información, no puedo torturarla. Claro, no lo puedes coaccionar, no lo puedes... Correcto, no puedo amenazarla, no puedo violentarla, porque si no la información que yo obtengo de él, y esa información son muchos elementos de prueba, lo obtengo de esa fuente probatoria, correcto, de manera ilegal, porque yo no puedo perseguir un delito con la información que me dé esa persona cometiendo delito. Porque si no el trabajo fiscal, el trabajo policial se deslegitima. No, y se anula toda actuación. Definitivamente, ¿no? Definitivamente, porque viene a ser una incoherencia, ¿no? Yo no puedo perseguir el delito cometiendo delitos. Claro, por el principio de legalidad. Correcto, de tal manera que como principio elemental tiene que haber un mínimo de principio de respeto al principio de legalidad para que ingrese el material probatorio. Ya cuando ingresa el material probatorio, mi querido Salvatore, todo este material probatorio dentro del proceso tiene que pasar por toda una pequeña etapa que se llama la etapa intermedia. Esto es previo al juicio, ya cuando se acumuló todo el material probatorio, previo al juicio, para que recién ahí se actúe la prueba. ¿Qué significa que se actúe la prueba? Que pase el testigo con los jueces, para que los jueces sean quienes le interrogan, quienes le preguntan, ¿correcto? Y entonces ahí ya es donde estamos hablando ya de un material probatorio que puede servir para emitir una sentencia condenatoria, una sentencia absolutoria. A ese nivel ya estamos hablando de unos medios de prueba, ¿no? Yo creo que cuando tenemos claro qué son los actos de investigación, esto es lo que realiza el policía y el fiscal. Eso es en la etapa preliminar. En la etapa donde se investiga en relación al delito, preliminar. Y cuando marcamos una distancia con lo que ingresa para juicio, que son los actos de prueba, esto es lo que obtiene el juzgador a partir de el contacto directo con la prueba, con los testigos, con los documentos, etcétera, a partir de que el público que se encuentre en la audiencia lo escuche, ¿cierto? Todos estos elementos hacen pues que la prueba tenga otro perfil, otro valor, otra calidad. La relevancia. ¿Correcto? Y esa pues es la prueba que puede servir para emitir alguna decisión final, ¿no? Ahora, hay un punto que normalmente se ve en la televisión, yo no sé cómo lo pueda tomar usted. Por ejemplo, hay bastante sicariato, ¿cierto? Pero matan a una persona y muchas veces ves pues a las autoridades, por no decir quiénes, sino a las autoridades que están recogiendo los casquillos de la bala con las manos y los guardan. O sea, en esa oportunidad, ¿cómo puedes determinar que ese casquillo, todo pertenece a una determinada persona, si hay huellas o no, si ya está contaminada? Bueno, Salvatore, esa es una extraordinaria pregunta en realidad para nuestro público oyente. Mira, en principio eso, en teoría, se llama el respeto de la cadena de custodia, ¿correcto? ¿Qué significa la cadena de custodia? La cadena de custodia se ha creado con el fin de que se custodie, se proteja el material probatorio, esto es,
el vaso cogido por el autor del delito, los billetes cogidos por la persona que ha sido coimeada o corrompida, el casquillo, la billetera, la pistola, etcétera. Todos estos son material probatorio que va a servir como evidencia para sostener la acusación en un juicio, ¿correcto? Si toda esta evidencia no se cubre y no se protege para que ingrese de la mejor manera, de manera incólume, de manera sin que haya existido ninguna alteración, ¿correcto?, entonces este juicio se va a llevar de la mejor manera. Pero de lo contrario, si existe manipulación en relación a esta prueba, entonces en efecto en el juicio, a nivel de juicio, se va a poder cuestionar de que de repente ese arma no era pues de la persona quien la utilizó, quien fue autor del delito, sino de otra tercera persona. Y igual el vaso, igual los otros elementos de prueba. De tal manera que yo pienso que ahí existe una indebida preparación, deberían existir algunos protocolos, algunos convenios a través de la Fiscalía y la Policía de preparación, porque a propósito el nuevo Código Procesal Penal, claro, te buscan mayor temas de relevancia constitucional y de respeto, ¿no? Claro, porque a nivel del juicio lo que se busca es decirle al policía, por ejemplo, cuando está siendo interrogado: mire, señor policía, ¿usted encontró el arma en el lugar del ilícito? Sí, yo encontré el arma. ¿El arma qué características tenía? Bueno, era marrón, tenía una alteración en la parte de la madera del soporte del casquillo, y etcétera, una serie de cosas. Señor, ¿y usted podría reconocerlo? Sí, muy bien. Por favor, señor, cojo la evidencia, se la muestro a la autoridad, a la policía, y la policía describe por qué razón ese es el que lo encontró en el lugar de los hechos. Y ahí en ese sobre va a estar la firma del policía y nos va a explicar en qué circunstancias es que descubrió ese arma en el lugar de los eventos. ¿Por qué es importante esto? Es importantísimo porque el sistema judicial lo que trata es de vincular los instrumentos no hablan por sí solos. Claro, tienen que ser concatenados con algo más. Entonces tiene que existir dentro de una narración, dentro de un contexto. Entonces la única persona que va a poder dar este contexto es quien la recogió o quien lo utilizó. De tal manera que el respeto y la cadena de custodia es sumamente importante para tener juicios de calidad, ¿no? Claro, porque de todas maneras a veces queda la suspicacia, pues, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con esos elementos que se han recogido de forma informal? Porque no hay que decir irregular, ¿no? Yo creo que es informal porque muchas veces, como usted bien ha dicho, es un tema también de capacitación, o muchas veces la premura del tiempo, porque también tenemos que la sociedad también contamina las escenas del delito, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no?, se da que una persona lamentablemente atropella a alguien y lo primero que hacen es agarrar y todo el mundo lincha al conductor, ya el carro lo sacan de allí, levantan a la persona, ya contaminaron toda la escena. Lamentablemente no se puede realizar muchas cosas sobre las emociones que se puedan tener las personas en ese momento, ¿no? Pero son temas importantes. Lo que sí quiero tratar con usted en el segundo bloque es sobre el tema sobre la prueba indiciaria. O sea, ¿cuál es la dificultad que ahora se ve, usted como especialista también con el nuevo código, la dificultad que se ve, pues no en las diferencias con el antiguo código y el nuevo código? Porque yo creo que existen bastantes diferencias ahí. Pero eso lo vamos a desarrollar en el segundo bloque, ¿le parece? Encantado, ¿sí? Salvatore. Ok. Luego de la pausa hablaremos sobre la prueba indiciaria. Christian Armand. Mucho más para tu elegancia. El estilo que tu imagen necesita. Trajes perfectos. Únicos momentos. Tito Borea, lo saludamos. Sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito. Republic.
Opinión libre, todos los lunes a las 6 de la tarde. Nuestro nuevo segmento, Termómetro Legislativo. Las noticias políticas de la semana. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución. Hola, mi nombre es Marco Ramírez, presidente de Ashanti Perú, la red peruana de jóvenes afrodescendientes. Quiero mandar un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Creo que es un espacio muy interesante que está generando la reflexión de la democracia a partir de los jóvenes en el Perú. Un saludo y que sigan los éxitos. Christian Armand. Mucho más para tu elegancia. El estilo que tu imagen necesita. Trajes perfectos. Únicos momentos. Bueno, continuando con el segundo bloque, había quedado entre líneas pues la pregunta de ahora, ¿cuál es la diferencia que existe en utilizar la prueba indiciaria que existe en el antiguo código con el nuevo código? No sé si usted me puede absolver esa pregunta. Sí, cómo no, Salvatore. Mira, en realidad con el nuevo código la prueba por indicios, correcto, ha existido en principio una construcción mucho más sistemática, ¿no? Más ordenada, más lógica en su desarrollo. Con el Código de Procedimientos Penales no hemos tenido una estructura así. Sin embargo, desde hace muchísimo tiempo, la utilización de la prueba por indicios en materia penal, correcto, ha sido una utilización muy importante. La gran diferencia a mí me parece que el trabajo de la prueba por indicios con el antiguo código y en realidad con las constituciones anteriores era que producto de su no organicidad, de su asistematicidad, sumado esto a la valoración probatoria con criterio y conciencia, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Pues no quiero aburrir a los teleoyentes, es que para la valoración de la prueba no se exigía una motivación especial. Entonces, con la íntima convicción que tenía quien estaba valorando la prueba, entonces con esa íntima convicción se podía pues darle algún valor a lo que se está escuchando, a lo que se está viendo. Este tipo de valoración probatoria, sumado a la prueba por indicios, existían una serie de excentricidades en el trabajo con la prueba por indicios y verdaderamente, incluso cuando no se tenía material probatorio correcto y no se exigía mayor razonamiento lógico y se podía tener condenas verdaderamente desastrosas. Con el nuevo Código Procesal Penal, sin embargo, me parece, en mi opinión, yo considero que la exigencia es mucho mayor. ¿Qué es lo que nos dice el nuevo Código Procesal Penal? Nos dice cosas bien concretas. Primero, que para que exista una prueba por indicios, primero a lo Sherlock Holmes, ¿no? A lo Arthur Conan Doyle, lo que primero tenemos que identificar es primero que existe un dato concreto, un dato corroborado, un dato acreditado, probado. Esto no es un contrasentido, porque en realidad la declaración de una persona puede ser un dato, pero lo que nos dice el sistema es que para que a partir de ese dato yo pueda sacar una inferencia, una afirmación o alguna inducción, ¿correcto? Este dato tiene que estar corroborado con algunos otros materiales probatorios. Es posible, por lo tanto, que algún testimonio, alguna prueba documental, es posible que alguna prueba pericial, de ella podamos obtener un sinnúmero de datos indiciarios. Lo importante es que estén corroborados ese material probatorio. Entonces, por ejemplo, si nosotros ingresamos al cuarto, y discúlpenme que les coloco un ejemplo medio tenebroso, pero para poner un ejemplo así, luego daremos algunos otros ejemplos un poco más blancos, y encontramos un sinnúmero de rastros de sangre en el lugar, salpicados por la pared.
Bueno, hasta ahí podemos conocer que es un cúmulo de sangre, pero ¿será sangre de animal, sangre de ser humano? ¿Correcto? Y entonces, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, pues entonces la prueba respectivas de ADN, por ejemplo, nos podrían identificar de quién pertenece la sangre. Y así la ropa de la persona, etcétera. Entonces se pueden dar un sinnúmero de datos. Estos datos son datos que nos permiten, mediante un razonamiento lógico, con máxima de experiencia, con mucho sentido común y reglas de la ciencia, obtener un dato distinto, desconocido. Hay utilizaciones de reglas lógicas que a mí me parecen muy interesantes. Por ejemplo, la sentencia contra Fujimori, se utilizó mucho mucha construcción de prueba por indicios, ¿no? Pero sin embargo, pienso yo que todavía en relación a la construcción de prueba por indicios, a nosotros como sociedad y como cultura jurídica nos falta muchísimo por aprender. En realidad la materia penal por antonomasia es un sistema de carácter cerrado en materia probatoria. ¿Esto qué significa? Para explicarlo a nuestros teleoyentes, significa que no es pues que uno cuando está cometiendo un delito de peculado, robándole al Estado, o cometiendo algún delito de violación, llama a hinchas, ¿no? Como público para que le esté observando que está robando. Claro. Estos delitos, por lo general, la normalidad en materia penal es que todos estos delitos se cometen en escenario cerrado. Uno se oculta para violar, uno se oculta para robar y trata de no dejar rastros. Por eso, digamos que a nivel actual se podría hablar de, entre comillas, una especie de reina de las pruebas, la prueba por indicios. Claro. Pero con los bemoles del caso, porque el nuevo Código Procesal Penal no lo coloca como parte de los medios de prueba. Si uno revisa el nuevo Código Procesal Penal, no está en la parte de los medios de prueba. La prueba por indicios se ha convertido ahora como una especie de método probatorio. Es un método probatorio. Como una parte de la estrategia, ¿no? Es una muestra de cómo se debe probar. Es una muestra de cómo se debe probar. Para yo verificar a ti, Salvatore, si por ahí se nos pasa algunas copitas cuando vamos manejando, claro. Y viene alguna persona y dice, yo quiero saber cómo es que usted puede seguir manejando, si está en estado de ebriedad o no, se me saca una muestra. Y en esa muestra, sin necesidad de haberme sacado toda la sangre del cuerpo, me van a verificar a mí si yo he logrado tomar o no. De la misma manera, para saber cómo es que se puede probar en un sistema penal, una muestra, un ejemplo, un prototipo, un modo de probar, un método probatorio por excelencia, es la prueba por indicios. Tú ten tu dato, que tu dato esté corroborado, a partir del cual tú debes hacer, a partir de máximas de experiencia, reglas de la lógica y la ciencia, sacar un dato desconocido que te sirva como dato intermedio para que conjuntamente con otros materiales probatorios tú puedas engarzarlo, hacer esto coherente, acoplarlo, para que tú saques una versión de lo sucedido, porque nadie lo vio, no hay una prueba directa, ¿cierto? Entonces, a partir de ello, yo pienso que la prueba por indicios se convierte en una herramienta súper importante para nuestro sistema penal, Salvatore. Es interesante porque de todas maneras se escucha, sobre la prueba indiciaria se escucha una cosa muy bonita, ¿no? O sea, es muy práctica para poder utilizarla, pero ¿el operador jurídico tendrá el mismo criterio? Porque fuera de todo, si bien es cierto, como abogados, con las pruebas indiciarias se puede ayudar mucho. Pero el juez penal te pide bastante el tema de la prueba directa. Entonces, para que nuestro público sepa, si bien es cierto, la prueba indiciaria tiene métodos, no son puntos de partida para poder llegar a algo establecido, ¿cierto? ¿Y cuál es la diferencia ahora con la prueba directa o la prueba indirecta? A ver, en realidad, cuando se estuvo procesando en el sistema anticorrupción, cuando estuvo persiguiendo a la organización criminal de Vladimiro Montesinos, los niveles de estándares probatorios fueron muy elevados. En verdad, habían procesos, habían juicios en los cuales, Salvatore, incluso decían algunos imputados, miren señores, yo no cometí el delito porque no está mi video. Claro, llegó. Entonces, los niveles de estándares de exigencia probatoria eran tales porque se había acostumbrado a la sociedad de que pues una prueba valedera, útil, era un video. Esto tiene que ver no solamente
tiene que ver con el avance tecnológico, Salvatore, tiene que ver con el avance de Internet, el avance de los web, el avance de todo lo que es tecnología, ¿ya? Entonces, ahora la flagrancia también se identifica a nivel de audio, vídeos y una serie de elementos que no solamente tienen que haber inmediatez personal. Pero volvemos al tema de la prueba por indicios. Entonces, ese fue el estándar en que se generó a nivel del sistema anticorrupción. Pero ya ha pasado esta etapa, viniendo la etapa de reposo y reflexión, el sistema se pone a pensar y dice, oiga, carambas, es verdad, en ese sistema de repente alguien quería acreditar que había entregado el dinero y por eso se filmaba, ¿cierto? Pero a estos niveles, ¿cómo hacemos? Entonces han surgido formas especiales de investigación, ¿correcto?, que generan procedimientos especiales que permiten lograr más o menos los mismos niveles, los estándares de acreditación, pero principalmente indiciarios. Por ejemplo, ¿qué se tiene en Salvatore? Se tiene que ahora con el nuevo Código Procesal Penal los fiscales pueden hacer levantamiento del secreto de las comunicaciones. Sí. Y entonces, si bien es cierto, si a mí me imputan de haber cometido algún acto delictivo contigo, Salvatore, como funcionario, por ejemplo, para que lo entiendan los oyentes, lo que se va a observar de que de repente tal día yo me comuniqué con usted, contigo, Salvatore, y esa comunicación fue a tal hora, en tal momento, previo a una licitación, previo a una adjudicación, por ejemplo, en un caso de corrupción. Por ejemplo, eso no es la foto del acto de corrupción, del acto de la coima, pero queda bien claro que entre nosotros, particular y funcionario público, existe una relación, existe una comunicación y ya por ahí indiciariamente podríamos ir sacando algunas inferencias. Otro elemento, por ejemplo, que el nuevo código nos lo brinda, Salvatore, mis queridos amigos también, es, por ejemplo, el levantamiento de secreto bursátil, otro también el levantamiento de secreto bancario y financiero, los depósitos que ya te haya dado quién, si uno es un funcionario público y está cobrando unos 3.000, 4.000 soles, ¿de dónde pues es que, Salvatore, terminamos teniendo $100.000, $200.000 en Gran Caimán? ¿Cómo es que mi suegra tiene una casa gigantesca? ¿O cómo es que comienzo a colocar cuentas extranjeras o nacionales en mis diarios? No lo sé. Pero todas estas cosas sirven como material indiciario. Claro. Para poder trabajar un caso y para seguir una ruta, por supuesto. Y entonces, cuando existen toda esta serie de elementos, más los clásicos otros elementos, que no quiero aburrir a mis teleoyentes, yo creo que ya podríamos tener un panorama que nos permite saber, si no el texto, por lo menos el contexto de lo que está sucediendo, y entonces sí es un material sumamente importante para la edición. Pero por último, simplemente para terminar, Salvatore, yo quisiera decir lo siguiente, que no basta pues con esos materiales indiciarios, es muy importante, y por nivel de cultura jurídica nuestros jueces, nosotros los abogados, los fiscales, los policías, debemos construir un nivel inferencial muy riguroso, muy importante, porque también sucede el otro extremo, Salvatore. Si a mí me imputan de haber cometido algún delito, y se quiere verificar si yo me voy a fugar del país, resulta que me piden, por ejemplo, si yo vivo acá en el país, yo le digo, no, por ejemplo, soy chileno, le digo, ¿no? Entonces como usted es chileno, me dicen, entonces no vive acá en el país, entonces se va a poder fugar. Prisión preventiva. ¿No? Y peor, no tiene casa acá, prisión preventiva. Y si tiene plata, va a poder pagar el avión y se va a poder ir. Entonces la pregunta, ¿cuál es esa línea tan débil, tan sutil, que hace que un dato cualquiera se pueda convertir en favor y en contra? Y ahí viene otro mundo que para los procesalistas nosotros hablamos en relación de las falacias. Una cosa es una inferencia y otra cosa es una falacia. No vaya a ser de que utilicemos, por ejemplo, con naturalidad falacias dependiente resbaladiza, ¿no? Si tienes mucho dinero, vas a comprar tu pasaje de avión para irte de viaje. Y si no tienes dinero, también, discúlpeme, Salvatore, por micio, te vas dentro porque no tienes trabajo para conseguir el dinero. Y entonces esto se vuelve en un pandemonio
Y entonces ahí nos debemos refugiar nuevamente y reflexionar de cuánta disciplina y cuánto nivel de razonamiento y cuánto sentido común debe existir por parte de nosotros para analizar de buena manera y de mejor manera el material indiciario. Ya. Justo ahí hay un pequeño caso, ¿no? que se ha puesto el otro día en web. Justo estaba leyendo uno de los Twitter y estaba chequeando que, por ejemplo, ¿no? Para poder determinar esto, un señor que es jefe de una determinada empresa, ¿ya? Una de sus trabajadoras le dice que tiene que conversar con él, ¿okay? Entonces, pero ¿qué pasa? Que este señor una semana antes había votado a 2 personas, ¿no? Porque estas personas estaban realizando unos hurtos continuados, pues, no, en la empresa, pues, no, estaban sacando dinero de las cajas chicas, bueno, de las cajas y todo. Entonces esta señorita le dice, no, tengo que hablar con usted, jefe, que esto, que lo otro. Pero justo el jefe, como tiene bastantes sedes, viaja a este lugar X, y le dice, ya, pero yo estoy en el hotel tal. Entonces la señorita, ya, yo lo acompaño a su hotel. Fueron al hotel, entonces conversando en el cuarto, la señorita estaba grabando todo, estaba realizando un audio. Entonces, en eso, que muchas veces las cosas que puedan pasar, se besa con la señorita en una le dice, sabes que me retiro, me voy. Entonces, al momento que le dice esto, él le dice, no te vayas. No, pero me voy. No te vayas, pero me voy. Se fue. Y eso fue todo. A los 2 días tiene una denuncia por intento de violación. Lo que quiero desarrollar acá en esta extremo caso, porque es un caso bien extremo real, ¿ya? Es un caso extremo real. Quiero desarrollarlo respecto a la prueba, ¿ya? Correcto. Pero eso lo vamos a desarrollar en el siguiente bloque. Listo, excelente. Christian Armand. Mucho más para tu elegancia. El estilo que tu imagen necesita. Trajes perfectos. Únicos momentos. Tito Borea, un maestro al que reconocemos en todo, no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene haciendo el mismo acá. Hemos estado en Iquitos, vamos a estar en Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven que asuma responsabilidades. Es decir, es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Buenas noches, mi nombre es Joel Odargusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de la nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé los resultados pronto. Gracias. Christian Armand. Mucho más para tu elegancia. El estilo que tu imagen necesita. Trajes perfectos. Únicos momentos. Bueno, continuando con el tercer bloque. Doctor Fernando, el ejemplo que había puesto en el bloque anterior es un ejemplo extremo, pero eso no implica que no se pueda desarrollar en la vida real. Entonces,
¿cómo podemos nosotros establecer, por un lado, si hubo una tentativa de violación y por otro lado, que no hubo nada? Correcto. Es Salvatore, es en realidad el caso de todos los días, ¿no? Es estar en el momento no indicado, la hora no indicada, ¿cierto? Y eso es lo que suele suceder. Lo importante cuando se habla en términos generales, para primero abordar en términos generales y luego aterrizo al caso concreto, Salvatore, es que justo el nuevo Código Procesal Penal describe que en relación de la prueba por indicios hay que lograr tener un indicio duro, fuerte, consistente, a partir del cual sacar la inferencia. Pero el nuevo Código Procesal Penal nos pone también en el caso que existan indicios contingentes. ¿Qué son los indicios contingentes? Son los indicios circunstanciales, coyunturales. No le quiero dar la calificación de anecdotarios, pero por ahí como que son datos que no son duros, pues, ¿no? Son coyunturales verdaderamente. Cuando existen indicios que son circunstanciales, ¿correcto? El nuevo Código Procesal Penal exige que estos indicios sean plurales, que sean concordantes, convergentes, concomitantes. ¿Qué significa esto, mi querido Salvatore? Esto significa que hay que tratar de que cuando sean indicios contingentes, imprevisibles, uno estuvo en una circunstancia y esta circunstancia incluso se puede malentender de un sinnúmero de formas, ¿correcto? Para que nosotros le podamos dar algún valor, algún tinte de tentativo criminal o criminal, ¿correcto? Deben ser estos plurales y que nos cuenten de alguna manera una historia, ¿no? Entonces, para eso hay que verificar algunos datos antecedentes y algunos datos consecuentes. En el caso que nos describes, te diría pues que no necesariamente muchos tuberculosos hacen un Sansón, ¿cierto? O sea, muchos elementos indiciarios que son circunstanciales, coyunturales, ni siquiera pueden quizás llegar a ser un indicio duro. En el caso que tú describes, habría que verificar si no existen acaso contraindicios, o sea, cuál fue el móvil en el cual citamos a la persona, si luego de haberse llevado aquel beso, correcto, con la señorita, correcto, no hubo algún forcejeo especial, alguna exigencia mayor y que más bien en efecto la persona se pudo retirar, ¿no? Del relato que tú nos cuentas se evidencia que no hubo ningún desnudo o ningún ultraje de por medio. Esto por eso es que ya la teoría del caso y en específico las técnicas de litigación oral nos plantean pues que primero tengamos que diseñar un poco cuál sería el delito. Si nos dicen a nosotros que fue tentativa de violación, lo mínimo que debe exigirse es alguna especie de violencia, ¿no? De violencia o exigencia, pero un beso, no sé hasta qué punto puede ser llamado de tal, y dejar que la señorita se retire. Por eso es que hablamos hace un momento de cómo se convierte la prueba por indicios como una especie de muestra, de ejemplo de cómo se tiene que trabajar con la prueba. En el caso que tú nos describes, habría que hacer algún análisis conjunto del material probatorio que se tiene. Si del material conjunto, y no solo individual, sino conjunto, se evidencia que hay una historia, no hay violencia, hay un contexto, la señorita se retire, etcétera, no deberíamos inclinarnos por la tentativa de violación, sino más bien quizás por un malentendido, algún tema circunstancial. Por lo menos no habría suficientes elementos para tratar de aperturar algún tema especial, ¿no? Esto suele suceder tanto para en contra del individuo, también como para a favor del individuo. Para el contra del individuo hay muchísimos casos. El mecánico que agarra en pleno juicio oral, Salvatore agarra y nos dice, bueno, y yo luego de haber atendido el carro y haber estado debajo del carro arreglando el motor, me fui inmediatamente al matrimonio. Y para eso su abogado le muestra la foto del matrimonio y está pues el mecánico bien terneado en el matrimonio. La pregunta es, ¿cómo es que pudo estar a las 8 de la noche bien terneado en el matrimonio cuando a las 7:55 estaba debajo del carro? Cuando nosotros sabemos que por máxima de experiencia los mecánicos trabajan con su ropa absolutamente con grasa dispuesta para hacer todo este tipo de cosas. El material probatorio se tiene que analizar con un filtro de máxima experiencia, reglas de la lógica y
y muchísimo sentido común, y para eso exige por parte de nosotros los operadores un marco cultural bastante amplio, Salvatore. Ese marco cultural me parece que es el que todavía nos falta a nosotros desarrollar. Hay un tema de sentido común que nos falta todavía profundizar, Salvatore, y muchas de las veces ese sentido común lo cubre la televisión, lo cubren los periódicos, y entonces estamos inclinados pues a tratar de meter preso, a liberar a determinadas personas, pero principalmente por determinado contexto de medios, y no creo que sea tanto por sentido común ni por la aplicación de algunas reglas lógicas. Ahora, ya, muy bien, ya hemos hablado de eso, pues la verdad que existe bastantes parámetros para poder determinar cuándo estamos frente a un indicio, cuándo estamos frente a un elemento de convicción, cuándo estamos netamente a una prueba. Correcto. Ahora, ya hablamos sobre el tema de la legitimidad que tienen las pruebas. Ahora, las pruebas prohibidas. ¿Cuándo una prueba es prohibida y cuándo una prueba prohibida puede incorporarse para que pueda determinarse como prueba? Sí, en verdad, Salvatore, estás haciendo una pregunta verdaderamente muy difícil, incluso para los procesalistas, para los penalistas. Más difícil aún tratar de decirlo en términos en los cuales los teleoyentes lo puedan, digamos, admitir, entender. Mira, en principio, cuando nuestro sistema procesal penal nos habla de prueba prohibida, en realidad nos está hablando de dos cosas en líneas generales. Nos está hablando primero que esta prueba prohibida puede ser una prueba de carácter irregular, o puede ser una prueba de carácter ilícita. A ver, una prueba irregular puede ser, intervienen a dos chicos. ¿Correcto? Cada uno de los dos chicos tenían un paquetito ellos de consumo de marihuana. Correcto. ¿Ya? Pero al momento que establecen en el atestado, aparece con 20 kilos de marihuana. Ya, por ejemplo, ese es un sembrado de droga. Ya, pero ¿qué tipo de prueba sería? Porque, o sea, en ese momento de repente ellos no tienen la posibilidad de decir, no, que no fue así, que esto, que lo otro. Al final tuve que firmar porque me coaccionaron y todo, pero es su palabra de ellos. Pero ya figura en un documento. Correcto. ¿Qué tipo de prueba es ese? Porque muchas veces han determinado que los atestados, claro que ahora con el nuevo código son informes, pero con los atestados se utilizaban como un elemento, ¿no? Bueno, a esta altura en realidad ya están conocidos en la televisión de que casi todos los grupos criminales, cuando van a asaltar y robarse un televisor, robar el casa de una persona, o están ahí en su hogar, a la vez tienen sus paquetes de droga, y la verdad que ese es un trabajo de sinceramiento y de orden que debería trabajarse por parte de nuestra policía y la fiscalía de mejor manera, me parece, eso para comenzar. En segundo lugar, Salvatore, yo pienso que en el caso específico que me estás diciendo es un caso típico de la construcción de un caso. En Argentina hace 3 días se ha intervenido las gavetas de los policías, y de 5 policías, 3 habían tenido paquetes de droga en sus gavetas personales, los policías, pero con actas firmado con los testigos, solamente para colocarle el nombre de la persona a quien se le está interviniendo y el día y la hora. Eso se llama construcción de un caso. Fabricando casos. Eso está prohibido. Y eso, Salvatore, es un delito. Claro, es un delito. Sembrar a una persona droga es un delito y hay que llamarlo como tal. Aquí se está cometiendo un fraude procesal, se está incurriendo en error a las autoridades, etcétera, y nadie puede ser pues preso de un sistema así de corrupto, Salvatore. Casos, por ejemplo, de prueba irregular, yo creo que podríamos estar hablando principalmente de casos como cuando la norma, el Código Procesal Penal, nos dice cuáles son las pautas para la revisión de personas, por ejemplo. Nos dice si hay una mujer que tiene que ser intervenida y registrada, quien le tiene que registrar y revisar debe ser una mujer, policía. Claro. Y en el caso de un hombre, un varón. La pregunta es, ¿qué es lo que pasa cuando hay circunstancias en las cuales, correcto, esto no sucede por X motivo, por motivos de urgencia, etcétera, ¿no? Entonces, esto tiene un
una línea muy débil porque puede quizás violar contenido esencial de derechos fundamentales. ¿Qué pasa si estamos en un aeropuerto y lo que primero comenzó siendo irregular porque se le comenzó a revisar y se obtuvo un material probatorio, pues es irregular? La pregunta es si esa sola revisión generó alguna violación de contenido esencial del derecho fundamental o se cometió un delito para obtener esos materiales probatorios del cuerpo de la persona. En esos casos podríamos estar hablando de irregularidad, pero cuando se pasa la línea, esto es, ¿qué es lo que pasa cuando se toca las partes íntimas de la mujer? Y producto de la revisión de las partes íntimas de la mujer se obtiene que hay un paquete de droga guardado Lo que pasa o algún arma en los penales, Salvatore. Entonces ya ahí sí comenzamos en los problemas probatorios, los temas problemáticos, porque se podría estar hablando de prueba obtenida ilícitamente porque se está violando cierto contenido esencial de los derechos fundamentales, incluso se podría estar cometiendo delitos. La pregunta es si el contexto, las circunstancias exigían para que tal funcionario se conduciera de tal o cual manera. Entonces acá ya vienen algunas excepciones, esa regla de exclusión, que es que debamos excluir la prueba. Si alguno obtiene una declaración por tortura, se tiene que excluir la prueba. Si alguno obtiene una información violando el secreto de las comunicaciones, se tiene pues una prueba ilícita. Si alguno escucha una comunicación, una tercera persona que no son los interlocutores de la llamada, se está cometiendo un delito de chuponeo, si esto no se hace legalmente. De tal manera que el sistema franquea de que no es posible que persigamos el delito cometiendo delitos. Sin embargo, existen algunas excepciones de esas reglas de exclusión. Y esas excepciones, mi querido Salvatore, ya el Tribunal Constitucional en el país, la Corte Suprema en el país, con muchísimo temor durante un buen tiempo, correcto, no lo analizaron, pero posteriormente sí han tomado decisiones muy concretas, como la última resolución que hemos visto en el caso de los petroaudios, ¿no? Claro, o sea, ahí hay un tema, eso justo quería preguntar, más bien me ha quitado la palabra de la boca, porque el tema de los petroaudios es muy importante, ¿no? Porque están hablando ahora que se ha declarado nulo todos los audios, ¿no? Adquiridos durante la investigación. Entonces, ahí viene otro tema, ¿por qué? O sea, ¿por qué se dan ese tipo de acciones? Ojo, estamos hablando de un caso súper emblemático. Demasiado importante. ¿Y cuál va a ser la trascendencia con otros casos similares? Definitivamente, Salvatore. Mira, yo ahí tengo más o menos claras las cosas. En principio, yo pienso que el sistema debe entender que este tipo de cosas tiene que cumplir un fin pedagógico. Debe llegar el momento, Salvatore, mi querido público oyente, que debe darse alguna pauta pedagógica. ¿Cuál es la pauta pedagógica? El sistema y los órganos jurisdiccionales tienen que decir a los funcionarios públicos, a las autoridades que persiguen el delito, se les dice, señores, si ustedes obtienen una prueba violando la Constitución o cometiendo un delito, en mi corte, en mi sala, esa prueba no va a tener ningún valor para que se utilice para acreditar otros delitos. Si el sistema permitiera eso, Salvatore, lo que haría sería deslegitimarse todos los sujetos procesales, absolutamente todos. Por eso son casos verdaderamente extremos los que deben permitirse el ingreso de este material probatorio, porque generaría una moraleja indeseable. Esto es estimular a que se obtengan materiales probatorias de carácter clandestino, ilegal, ilícito, con violación de las garantías constitucionales, de tal manera, Salvatore, que incluso los norteamericanos, y en esto yo creo que es saludable en algunos casos, utilizan una mejor cátedra para dar esa pedagogía. ¿Cuál es esa gran cátedra? El caso. Cuanto más público sea el caso, la consigna y el mensaje se va a escuchar de mejor manera. Ni siquiera en casos como este, justo por ser tan importantes,
ustedes con mayor razón deben respetar la ley y deben respetar la Constitución. Por eso es que, mi querido Salvatore, pienso yo que los temas de la prueba ilícita es un tema que en efecto hay que revisarla caso a caso, no todos los casos son iguales, hay excepciones de regla de exclusión muchísimas, ¿no? Pero que pienso que en casos extremos sí deberíamos excluir este material. Sí, pues, doctor. Pero bueno, en realidad todo es bien interesante, el tema de la prueba en realidad es un mundo, porque en realidad es un mundo esto para poder desarrollar la prueba indiciaria, la prueba prohibida, la prueba directa, indirecta y todo el cúmulo de desarrollo que pueda tener cada uno de los temas, ¿no? Porque dentro de nuestro mundo jurídico es tan difícil más aún encontrar operadores jurídicos que puedan realizar ese criterio y utilizar lo que te dice el nuevo Código Procesal Penal, no, la máxima de la experiencia, que muchas veces no lo utilizan. Lamentablemente a veces solamente buscan la prueba directa para poder determinar algo porque es lo más fácil. Claro. Pero no existe ese criterio de fiscal investigador, de establecer una estrategia, de poder establecer una teoría del caso que pueda determinar la culpabilidad o la inocencia de una persona, ¿no? Porque muchas veces, como bien se desarrolló hace un momento, ¿no? dentro del casito, el pequeño caso de las dos personas pues que tenían pues no unas bolsitas de marihuana y al final salieron con 20 kilos, hay casos que han llegado, ¿no? Hay casos que han llegado, los han acusado y ahora están presos. Ha pasado. Y ese tema de la construcción de casos, así como el ejemplo que ha puesto Argentina, lamentablemente a veces nosotros no podemos estar libres de eso, ¿no? Porque ya es un tema de cultura, es un tema de cultura social y de cultura también jurídica, porque para ello mucha gente quiere productividad, más no legitimidad, ¿no? Entonces, para nosotros y para el público en general, yo creo que esta entrevista ha sido espectacular, ha sido muy bonito desarrollar este tema, espero que a todos les haya gustado. Y bueno, darles las gracias por haber venido a este programa, doctor Fernando Ugaz Segarra. Te agradezco muchísimo, Salvatore, y a todos nuestros televidentes. Será hasta una nueva oportunidad. Muy agradecido. Gracias. Hasta luego. Bueno, ya hemos tenido como invitado al doctor Fernando Ugaz Segarra. Hemos desarrollado bastante sobre el tema de la prueba. Y bueno, pues lamentablemente el tiempo se ha agotado y ya estaremos el próximo lunes de 7 a 8 en esta tu Casa de la Constitución. Muchas gracias y buenas noches. Christian Armand, mucho más para tu elegancia. El estilo que tu imagen necesita. Trajes perfectos, únicos momentos. Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político.